Tengo 73 años, 3 hijos, 8 nietos, y todos me ven como una abuelita dulce. Ninguno de ellos imagina que hace 50 años preparé la última comida de un hombre y lo vi morir. Suscríbanse a este canal y activen las notificaciones para ser avisados siempre que un nuevo video salga al aire. Así como yo, muchas otras personas están creando valor para abrir el corazón y contar secretos que estuvieron guardados por años. Y tener a alguien para escuchar estas historias es algo muy importante para nosotros. Me llamo Soledad y mi historia comenzó en 1967, cuando tenía apenas 15 años, en un pequeño pueblo llamado Tehuacán, en el estado de Puebla. Era un pueblo pequeño donde todo mundo conocía a todo mundo y donde las tradiciones pesaban más que los sueños de una niña. Tehuacán era conocido por sus aguas termales y por la producción de caña de azúcar, pero para nuestra familia era apenas el lugar donde luchábamos para sobrevivir día tras día. Las calles eran de tierra batida, se empolvaban en el verano y se volvían lodo en el invierno. Las casas eran sencillas, la mayoría hechas de adobe y ladrillos crudos, con techos de zinc que hacían un ruido ensordecedor cuando llovía. Nuestra casa quedaba en la periferia del pueblo, en una calle sin nombre, que todos llamaban simplemente la calle de los Morales. Era una construcción humilde, con paredes agrietadas que dejaban entrar el frío en el invierno y el calor en el verano. El piso era de tierra batida, cubierta con esteras de palma que mi madre tejía en las horas libres. Teníamos apenas una ventana en la sala, sin vidrio, solo protegida por una cortina desteñida que mi abuela había bordado años antes. Mi padre, Aurelio Morales, era un hombre de manos encallecidas y espalda encorvada por los años trabajando bajo el sol abrasador de las plantaciones de caña de azúcar. Sus manos eran gruesas como troncos de árbol, marcadas por cicatrices de machete y quemaduras del sol. Se levantaba todos los días a las 4 de la mañana, antes de que cantara el gallo. Tomaba su café negro amargo con una tortilla dura y salía para otro día de trabajo que apenas pagaba lo suficiente para mantener a nuestra familia de 6 personas. Mi padre era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Tenía esa manera seria de los hombres que conocen el peso de la responsabilidad desde niños. Su propia infancia había sido interrumpida a los 8 años, cuando comenzó a trabajar en la misma plantación donde ahora sostenía a nuestra familia. Nunca aprendió a leer, pero sabía contar dinero mejor que cualquier comerciante del pueblo. Éramos yo, mis 3 hermanos menores, Carlos, de 12 años, Rosa, de 9, y el pequeño Javier, de apenas 5, y mi madre, Dolores. Nuestra casa era de adobe, con apenas 2 cuartos pequeños, una sala que servía también de cocina y un baño en el fondo que más parecía un hoyo con paredes. No teníamos electricidad, usábamos velas de cebo y lámparas de queroseno que llenaban la casa de humo y dejaban las paredes ennegrecidas. La agua venía de un pozo comunitario que quedaba a 200 metros de casa. 2 veces al día, Rosa y yo íbamos a buscar agua, cargando cubetas de metal pesadas que dejaban nuestros hombros doliendo y las manos con ampollas. En el verano, cuando el pozo quedaba más bajo, teníamos que esperar nuestro turno en una fila que a veces duraba horas. Mi madre, Dolores, era una mujer que la vida había quebrado pedazo por pedazo. Se había casado con mi padre a los 14 años, la misma edad que yo tenía cuando supe que me iba a casar.
Y a los 32 años ya parecía una señora de 50. Sus manos estaban siempre ocupadas, lavando ropa en el tanque de cemento del fondo, cocinando frijoles en la estufa de leña que llenaba la casa de humo, o cosiendo remiendos en nuestras ropas gastadas y pasadas de hermano en hermano. Tenía cabellos largos y negros que siempre amarraba en un chongo apretado y ojos castaños que un día debieron haber brillado con sueños, pero que ahora solo mostraban cansancio y resignación. Mi madre hablaba poco, sonreía menos aún y siempre bajaba la cabeza cuando mi padre llegaba a casa. Cuando era pequeña, la veía a veces parada en la ventana, mirando hacia el camino con una expresión distante, como si estuviera recordando una vida que podría haber sido diferente. Yo sabía que me amaba. A veces la pillaba mirándome con una ternura silenciosa, especialmente cuando ayudaba con las tareas domésticas o cuidaba a mis hermanos menores. Pero había aprendido hace mucho tiempo que en nuestra casa y en nuestra sociedad las mujeres no tenían voz. Era demasiado sumisa, demasiado cansada, demasiado asustada para protegerme de lo que estaba por venir. Mi abuela materna, que vivía con nosotros antes de morir cuando tenía 12 años, me contaba historias por las noches. Dormía en el mismo cuarto que Rosa y yo, en una cama pequeña de madera que mi abuelo había hecho con sus propias manos décadas antes. Abuelita Esperanza. Sí, yo llevaba su nombre como segundo nombre. Tenía una voz dulce y bajita que me calmaba después de los días difíciles. Contaba historias de princesas que se casaban por amor, de mujeres valientes que elegían sus propios destinos, de lugares mágicos donde las personas eran libres para soñar. Sus historias venían de libros que había leído en la juventud, cuando aún trabajaba como empleada doméstica en la casa de una familia rica en la Ciudad de México. Esas historias alimentaban mi imaginación y me daban esperanza de que tal vez un día yo pudiera tener una vida diferente. Abuelita también me enseñó algunas cosas que mi madre no sabía: a leer un poco mejor, a hacer cuentas más complicadas y principalmente a creer que las mujeres podían ser más que apenas esposas y madres. Mija, me decía, una mujer que sabe leer puede viajar el mundo entero sin salir de casa. A pesar de la pobreza extrema, yo tenía sueños enormes. Soñaba con aprender a leer mejor. Sabía apenas lo básico que había aprendido en la escuela primaria antes de tener que parar a los 10 años para ayudar en casa. La maestra, señora Martínez, había dicho que yo era inteligente, que tenía potencial para continuar estudiando. Pero cuando mi padre supo eso, se rió. ¿Para qué necesita una niña estudios?, dijo. Eso es cosa de gente rica. Soñaba con conocer ciudades grandes, con edificios altos y calles pavimentadas. Tal vez hasta la Ciudad de México, que para mí parecía un lugar mágico y distante como los castillos de las historias de mi abuela. Me imaginaba calles con luces eléctricas, tiendas con aparadores bonitos, personas vestidas con ropas elegantes caminando por banquetas limpias. Soñaba con tener un trabajo propio, tal vez costurera, como mi madre, pero en un taller bonito en la ciudad, no en casa, o vendedora en una tienda bonita, donde pudiera usar vestidos limpios y hablar con personas educadas. Soñaba hasta con ser maestra, como señora Martínez, enseñando a otros niños a leer y a soñar. Soñaba con tener una casa con electricidad,
con agua entubada, con un baño de verdad dentro de casa. Una casa con paredes pintadas de colores alegres, con cortinas bonitas en las ventanas, con un jardín lleno de flores como las que veía en la casa del alcalde cuando pasaba por la plaza principal. Y sobre todo, soñaba con casarme por amor, como en las historias que mi abuela contaba, donde el príncipe elegía a la princesa porque era bonita y bondadosa, no porque el padre de ella necesitaba dinero. Soñaba con un hombre gentil que me mirara con cariño, que me preguntara sobre mis sueños, que quisiera construir una vida feliz conmigo. Pero en Tehuacán, a finales de los años 60, en una familia pobre como la nuestra, los sueños de una niña no importaban mucho. Las hijas eran vistas como bocas que alimentar hasta que pudieran ser pasadas a otro hombre a través del matrimonio. La educación era privilegio de los hombres y de los ricos. ¿Y el amor? Bueno, el amor era lujo que personas como nosotros no podían darse. En nuestra región, era común que las niñas se casaran entre los 14 y 16 años. Era visto como una forma de garantizar que tendrían a alguien para cuidarlas y principalmente de aliviar la carga financiera de las familias pobres. Una hija casada era una boca menos que alimentar y una responsabilidad menos. Yo no sabía eso en esa época, pero mientras yo soñaba con un futuro diferente, mi padre ya estaba planeando mi destino. Veía en mí una oportunidad de mejorar la situación financiera de la familia. Yo era bonita, tenía cabellos largos y oscuros como mi madre, ojos grandes y castaños, y una piel clara que muchos hombres de la región admiraban. Para mi padre eso significaba que yo podría conseguir un buen partido, como él decía. A veces escuchaba conversaciones entre mi padre y otros hombres en el patio de nuestra casa. Hablaban sobre matrimonios, sobre dotes, sobre cómo ciertas familias habían resuelto su situación casando a las hijas con hombres de posición. No entendía completamente esas conversaciones en esa época, pero ahora sé que mi padre estaba observando, calculando, planeando mi futuro sin que yo lo supiera. Fue un domingo de marzo de 1967 que mi vida cambió para siempre. Recuerdo cada detalle de ese día como si hubiera pasado ayer. Había sido una mañana bonita. El sol brillaba fuerte, pero no estaba muy caliente aún. Y había una brisa suave que traía el olor de las flores de bugambilia del patio de la vecina. Había pasado la mañana ayudando a mi madre con el lavado de ropa, una tarea que ocupaba todo el domingo. Era un trabajo pesado. Tenía que refregar con tanta fuerza que mis manos quedaban rojas y adoloridas, pero era uno de los pocos momentos en que mi madre y yo conversábamos realmente. Después del almuerzo sencillo, frijoles, arroz y tortillas que sobraron del desayuno, mi madre me mandó a bañar y cambiar de ropa. Dijo que era domingo y que debería presentarme bien. Me puse mi mejor ropa, un vestido azul desteñido que había sido de mi prima mayor, y me senté en la puerta de casa para dejar que mi cabello se secara al sol. Yo todavía jugaba con muñecas a los 15 años, escondida de mis padres porque pensaban que ya estaba muy grande para esas cosas de niña. Pero esa muñeca era mi tesoro secreto. Representaba la infancia que aún no quería abandonar. Fue alrededor de las 3 de la tarde que vi a mi padre caminando por el camino de tierra que llevaba a nuestra casa. Regresaba de la misa dominical en la iglesia de San Pablo. Ese domingo, sin embargo, había algo diferente en su manera de caminar. Venía más rápido que lo normal, con pasos firmes y determinados. Mi padre saludó a todos nosotros con un movimiento de cabeza y llamó a mi madre para dentro de casa. Dolores, dijo, necesito hablar contigo, es importante. Entraron al cuarto y cerraron la puerta. Yo podía escuchar apenas pedazos de la conversación, palabras sueltas como dinero, futuro, oportunidad, y una palabra que hizo acelerar mi corazón: matrimonio. Cuando finalmente salieron del cuarto, mi madre tenía una expresión extraña en el rostro. No era felicidad,
No era tristeza, era algo entre resignación y preocupación. Mi padre se acercó a donde yo estaba sentada. Soledad, dijo, necesito conversar sobre tu futuro. La palabra futuro hizo que mi corazón diera un salto. Tal vez me iba a decir que podía volver a la escuela. Arreglé un matrimonio para ti, dijo sin rodeos, como si estuviera hablando sobre cualquier negocio común. Te vas a casar con don Evaristo el mes que viene. Por un momento no entendí lo que estaba diciendo. Las palabras llegaron hasta mí como si estuvieran siendo habladas en una lengua extranjera. ¿Matrimonio? Yo tenía apenas 15 años. Todavía jugaba con muñecas escondida. Todavía soñaba con volver a la escuela. Todavía tenía miedo de la oscuridad. Papá, logré balbucear. No entiendo. ¿Quién es don Evaristo? Ni siquiera conozco a ese hombre. El hombre que habían elegido para mí se llamaba Evaristo Hernández. Tenía 52 años, 3 años mayor que mi propio padre. Era viudo desde hacía 5 años y dueño de una pequeña hacienda de maíz en los alrededores del pueblo. Don Evaristo estaba dispuesto a pagar una dote generosa por mi mano, 1,000 pesos, una cantidad que para nuestra familia representaba casi 6 meses de ingresos. Era más dinero del que habíamos visto junto en toda nuestra vida. Pero papá, traté de argumentar, puedo ayudar más aquí en casa, puedo conseguir trabajo en el pueblo. Me interrumpió con un gesto impaciente. Soledad, eres una niña inteligente, pero no entiendes cómo funciona el mundo. Una mujer soltera no tiene futuro. Necesitas un marido que cuide de ti, que te proteja. Esa noche, acostada en mi catre, lloré hasta no tener más lágrimas. Rosa, que era muy joven para entender completamente lo que estaba pasando, me abrazó y susurró, «Te vas a ir lejos, ¿verdad, Soledad?» La primera vez que vi a Evaristo fue 3 días después de esa conversación que cambió mi vida. Vino a nuestra casa una tarde de miércoles, alrededor de las 2, cuando el sol estaba más fuerte y el calor hacía ondas de vapor subir de la tierra seca. Don Evaristo venía montado en un caballo café grande y viejo, que parecía tan cansado como intimidante. El animal tenía pelos desteñidos por el sol y una montura de cuero agrietada que denunciaba años de uso. Bajó del animal con movimientos lentos y pesados, como alguien que cargaba el peso de décadas de trabajo duro. Amarró las riendas en el poste de madera que mi padre había clavado enfrente de la casa, especialmente para esa ocasión. Un poste que había pasado toda la mañana lijando y pintando para causar buena impresión. El ruido de los cascos en la tierra anunció su llegada antes de que lo viéramos. Carlos dejó de jugar y corrió para dentro de casa. Rosa cargó a Javier instintivamente. Hasta los perros de la vecindad se quedaron callados, como si sintieran que algo importante estaba pasando. Mi madre rápidamente me jaló para dentro de casa, sus manos temblando levemente. «Ve a arreglarte», dijo, empujándome hacia el cuarto con una urgencia que no podía esconder. «Ponte tu vestido azul, peínate bien el cabello y acuérdate de ser educada. No hables mucho, solo responde cuando él pregunte algo. Y sonríe, Soledad, aunque no tengas ganas, sonríe». Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podrían escuchar. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abotonar el vestido azul que había sido de mi prima mayor, el más bonito que poseía, pero aún así sencillo y ya desteñido de tantos lavados. Era un vestido de algodón con pequeñas flores blancas estampadas que mi prima había usado en su propio matrimonio 2 años antes. Mi madre peinó mi cabello largo y oscuro con más cuidado del que jamás había hecho, haciendo una trenza lateral que amarró con una cinta azul que había guardado por años en una caja de zapatos vieja. Hasta pasó un poco de manteca de cerdo en mis labios para dar brillo y pellizcó mis mejillas para que quedaran más rosadas, técnicas de belleza que las mujeres pobres de la región usaban para compensar la falta de cosméticos. «Estás bonita», dijo, pero
pero su voz estaba triste y sus manos seguían temblando. Compórtate como una señorita, no como una niña. Acuérdate de que este hombre puede cambiar nuestra vida. Cuando salí del cuarto, don Evaristo ya estaba sentado en nuestra mesa de madera, la única mesa que teníamos, que mi padre había pedido prestado al vecino para la ocasión. Conversaba con mi padre sobre el tiempo, sobre las plantaciones, sobre los precios del maíz en el mercado, asuntos que a los hombres discutían cuando hacían negocios. Al verme, dejó de hablar a la mitad de una frase y me miró de una forma que hizo que mi piel se erizara instantáneamente. Fue cuando realmente vi a Evaristo por primera vez que sentí ese frío en el estómago que no era nerviosismo normal. Era miedo puro e instintivo, el tipo de miedo que los animales sienten cuando perciben a un depredador cerca. Era un hombre grande, mucho más alto que mi padre, con casi 1,80 de altura y hombros anchos que ocupaban mucho espacio en nuestra sala pequeña. Su presencia llenaba el ambiente de una forma opresiva, como si fuera demasiado grande para estar ahí. Tenía una barriga prominente que estiraba la camisa a cuadros blanca y roja que usaba, y brazos gruesos, con músculos desarrollados por los años de trabajo pesado en la hacienda. Sus manos eran lo que más me asustaba, enormes y gruesas, con dedos como salchichas y uñas siempre sucias de tierra, aún habiendo venido a visitarnos. Eran manos que podrían lastimarme fácilmente, manos que hacían que la taza de café pareciera un juguete cuando la sostenía. Había cicatrices en sus dedos, marcas de machete y quemaduras, y una argolla de oro sencilla que había pertenecido a su primera esposa. Evaristo tenía cabello grisáceo ya raleando en la parte superior de la cabeza, que peinaba hacia un lado en un intento vano de disimular la calvicie. Arrugas profundas alrededor de los ojos pequeños y oscuros contaban la historia de décadas trabajando bajo el sol fuerte de México. Su bigote espeso escondía la mitad de la boca y cuando hablaba revelaba dientes amarillentos por el cigarro que fumaba constantemente, un hábito que dejaba su ropa con olor a tabaco rancio. Pero lo que más me marcó en ese primer encuentro fue la manera como me miraba. No era la mirada de un hombre queriendo conocer a una persona, conocer su personalidad, sus sueños, sus miedos. Era la mirada de alguien evaluando una mercancía, verificando si el producto que estaba comprando valía el precio que estaba pagando. Era la misma mirada que los hombres usaban en el mercado cuando compraban caballos o ganado. Me examinó de arriba a abajo con esos ojos pequeños y fríos. Se demoró la mirada en ciertas partes de mi cuerpo de una forma que me hizo querer cubrirme completamente. Hizo algunas preguntas a mi padre sobre mi salud, si ya había estado enferma, si había algo malo conmigo, si era lo suficientemente fuerte para trabajo pesado en la hacienda. ¿Sabe cocinar?, preguntó, como si yo no estuviera ahí, como si fuera sorda o muda. Sí, don Evaristo, respondió mi padre con un orgullo forzado. Soledad ayuda a su madre desde pequeña. Sabe hacer tortillas, frijoles, guisados, todo lo que una buena esposa necesita saber. Y cuidar la casa, lavar, limpiar, cuidar animales. Claro, es una niña trabajadora, nunca dio problemas. Se levanta temprano, trabaja todo el día, nunca se queja. ¿Y es obediente? No es de esas que les gusta contradecir al marido o dar opinión sobre cosas que no entiende. Mi padre me miró rápidamente antes de responder, como si me estuviera avisando con los ojos. Soledad siempre fue una hija respetuosa. Nunca me
dio trabajo. Nunca cuestionó mis decisiones. Sabe cuál es el lugar de la mujer. Durante toda esa conversación, me quedé ahí parada, temblando como una hoja en el viento, mientras discutía mi vida como si fuera un animal siendo vendido en el mercado. En determinado momento, hasta pidió que abriera la boca para ver mis dientes, verificar si estaban todos en su lugar y en buen estado. Sonríe, ordenó con una voz áspera y obedecí, forzando una sonrisa mientras examinaba mi dentadura como haría con una yegua que estuviera pensando en comprar. Hasta hizo un movimiento con la mano como si quisiera tocar mis dientes, pero se contuvo. Después, pidió que extendiera los brazos y mostrara las manos. Sostuvo mis muñecas con esas manos enormes. Apretó mis brazos para verificar si era lo suficientemente fuerte para el trabajo de una hacienda. Sus manos estaban sucias y ásperas, y su toco en mi piel me dio asco y miedo al mismo tiempo. Era la primera vez que un hombre extraño me tocaba, y la sensación era horrible. Pareces saludable, Dijo finalmente, soltando mis brazos como si fuera un veredicto médico. un poco flaca, pero eso se resuelve con buena comida. Y tiene buena edad, lo suficientemente joven para aprender, pero lo suficienmente mayor para los deberes de esposa. La forma como dijo deberes de esposa me hizo sentir aún más mareada, aún sin entender completamente lo que eso significaba. Don Evaristo se quedó en nuestra casa por casi 3 horas esa tarde. Discutió todos los detalles del matrimonio con mi padre como si estuvieran negociando la venta de ganado. La fecha sería un sábado de abril. Apenas 3 semanas después, la ceremonia en la iglesia de San Pablo sería sencilla, apenas con las familias presentes. No habría fiesta grande, no habría músicos o decoración especial. Durante toda esa conversación, nadie me preguntó nada. Era apenas una espectadora de la negociación de mi propia vida. Evaristo explicó que después del matrimonio me mudaría inmediatamente a su hacienda. Mujer casada se queda en la casa del marido. Cuando mi padre sugirió que tal vez podría visitar a la familia de vez en cuando, Evaristo hizo una mueca. Mujer que anda corriendo a la casa de la madre no aprende a ser esposa de verdad. El aspecto financiero de la transacción también fue discutido abiertamente frente a mí. Evaristo pagaría 500 pesos en el momento del acuerdo y los otros 500 el día del matrimonio. Cuando don Evaristo finalmente se levantó para irse, puso una de sus manos enormes en mi hombro y dijo: Soledad, vas a ser una buena esposa. Vas a aprender rápido cómo funcionan las cosas en mi casa. El tono de voz cuando dijo aprender rápido sonó como una amenaza velada. Mi madre comenzó a llorar bajito mientras lavaba las tazas de café. Cuando le pregunté por qué estaba llorando, solo dijo: vas a entender cuando seas más grande. Pero yo ya entendía. Entendía que mi madre estaba reviviendo su propia experiencia a través de la mía. Estaba recordando cómo fue ser vendida a los 14 años a un hombre que apenas conocía. Y sabía que no había nada que pudiera hacer para protegerme del mismo destino. El día de mi matrimonio amaneció nublado y sofocante, como si hasta el cielo estuviera lamentando lo que estaba a punto de pasar. Era un jueves de abril de 1967, no un sábado como originalmente planeado, porque don Evaristo cambió de opinión la última semana.
Desperté a las 5 de la mañana con dolor de estómago. Durante la noche tuve pesadillas donde estaba siendo enterrada viva. Y cuando abrí los ojos y recordé que era el día de mi matrimonio, el dolor de estómago empeoró tanto que pensé que iba a vomitar. Mi madre ya estaba despierta, cosiendo los últimos detalles de mi vestido de novia. No era un vestido bonito. Era apenas un vestido blanco, sin encajes elegantes, sin bordados delicados. Era hecho de algodón grueso, con mangas largas y cuello alto, más parecido a un vestido para ir a misa. Cuando me puse el vestido blanco me sentí como si estuviera vistiendo una mortaja. Cuando me miré en el pequeño espejo agrietado que teníamos en la sala, no reconocí a la persona que me estaba mirando de vuelta. Parecía una niña disfrazada de novia, jugando a la casita con ropa de adulto. La ceremonia sería a las 10 de la mañana en la pequeña iglesia de San Pablo. No había decoración especial, no había flores, además de algunas margaritas que mi madre había recogido en el campo. Era un matrimonio sencillo y triste, más parecido a un funeral que a una celebración. No era apenas nerviosismo, era terror puro. Cuando Padre Miguel habló sobre los votos matrimoniales, las palabras sonaron como una sentencia de prisión perpetua. Evaristo a mi lado estaba serio e impaciente durante toda la ceremonia. Miraba el reloj constantemente, suspiraba alto cuando Padre Miguel se demoraba más tiempo. Era obvio que para él eso era apenas una formalidad burocrática. Cuando llegó mi turno de decir acepto, apenas podía hablar de tanto llorar. Mi voz salió como un susurro tembloroso. El acepto que salió de mi boca no representaba mi voluntad, representaba apenas mi rendición completa. El beso que Evaristo me dio al final de la ceremonia fue breve, áspero y tenía sabor a cigarro y alcohol. Fue el primer beso de mi vida y no tuvo nada de romántico. Fue apenas la marca de posesión de un hombre sobre su nueva propiedad. Después de la ceremonia, hubo un pequeño almuerzo en la casa de mis padres. Las personas comían en silencio, porque todo el mundo sabía que ese no era un matrimonio para ser celebrado. Era apenas un acuerdo comercial siendo finalizado. El viaje a la hacienda duró casi una hora. Nos quedamos en silencio durante todo el trayecto. Yo miraba hacia atrás de vez en cuando, viendo a mi pueblo hacerse cada vez más pequeño en la distancia, hasta que finalmente desapareció completamente. Cuando llegó la noche, prefiero no entrar en detalles sobre lo que yo, una niña de 15 años, que ni siquiera sabía bien cómo funcionaba el cuerpo de una mujer, tuve que pasar en las manos de un hombre de 52 años. Solo puedo decir que fue doloroso, humillante y aterrador. Y que esa primera noche, acostada en la cama al lado de Evaristo que roncaba alto, entendí que mi vida como la conocía había terminado para siempre. Los primeros meses en la hacienda fueron los peores de mi vida. Cada día parecía durar una eternidad y cada noche era una pesadilla que tenía que vivir despierta. Mi rutina comenzaba a las 5 de la mañana. Despertaba con el ruido del gallo cantando y tenía que preparar el desayuno para Evaristo y Manuel antes de que salieran a trabajar en el campo. Después de que se iban, pasaba el resto de la mañana limpiando la casa, lavando ropa en el tanque del fondo y preparando el almuerzo. Evaristo me trataba como empleada durante el día y como su propiedad durante la noche. Nunca me pedía nada por favor, siempre ordenada. Soledad, tráeme mi comida. Soledad, lava mi ropa. No era mi esposa, era mi sirvienta personal. Manuel, su hijo, tenía 28 años en esa época. Era alto, delgado, con cabello castaño oscuro y ojos del mismo tono. No se parecía nada al padre. Donde Evaristo era grosero e intimidante, Manuel
Parecía gentil y reservado. Era la única persona en esa casa que me trataba con algo de gentileza. Evaristo no me dejaba salir de la hacienda sola. No me dejaba visitar a mi familia. Dijo que ahora mi única familia era él. Cuando traté de resistir algunas veces a sus acometidas nocturnas, dejó claro que dolor de cabeza no era excusa para una esposa negar sus deberes. Conforme pasaban los meses, comencé a tener pensamientos cada vez más oscuros. Pensé en huir, pero ¿a dónde? Volver a la casa de mis padres sería una deshonra para toda la familia. Pensé en matarme, pero no tenía valor. Y sí, pensé en matarlo. La primera vez que ese pensamiento pasó por mi cabeza fue en una noche particularmente difícil. Evaristo había llegado borracho, se quejó de la comida, de la limpieza, y después me abusó de forma aún más brutal que lo normal. Esa noche me quedé despierta a su lado escuchando sus ronquidos. Y pensé por primera vez, ¿y si no despertara mañana? Recuerdo que una vez cuando estaba durmiendo pesado después de mucho tequila, me levanté y fui hasta la cocina. Agarré uno de los cuchillos grandes y volví al cuarto. Me quedé parada al lado de la cama con ese cuchillo en la mano por casi una hora, imaginando cómo sería mi vida si él no existiera más. Pero no pude. No fue por amor ni pena, fue por miedo de las consecuencias. Y estaba Manuel para considerar. Si yo mataba a su padre, él me entregaría a las autoridades. Fue durante una tarde de recuperación de una enfermedad que desarrollé, una infección pulmonar por desnutrición y estrés, que mi relación con Manuel comenzó a cambiar. Él pasó a traerme tés medicinales, flores silvestres y conversaba conmigo por periodos más largos. Manuel tenía una sensibilidad que contrastaba completamente con la brutalidad de Evaristo. Me contaba sobre lugares que le gustaría visitar, sobre libros que había leído. Descubrí que había estudiado hasta la secundaria y tenía una curiosidad sobre el mundo que yo admiraba. Fue en esa época que percibí que estaba desarrollando sentimientos por Manuel que iban más allá de la gratitud. Cuando llegaba del campo, mi corazón se aceleraba. Cuando me sonreía, sentía mariposas en el estómago. Era la primera vez en la vida que sentía algo parecido al amor romántico. Al mismo tiempo, me sentía terriblemente culpable. Era una mujer casada y Manuel era mi hijastro. Lo que estaba sintiendo estaba mal en todos los niveles. Pero también era la primera vez que me sentía viva desde el matrimonio. Todo cambió una tarde de septiembre de 1968. Evaristo había ido a Puebla a resolver cuestiones bancarias y no volvería hasta el día siguiente. Era raro que se quedara fuera toda la noche y había una tensión diferente en el aire. Manuel volvió más temprano del campo y ofreció ayuda para arreglar una silla de la cocina. Mientras yo cocinaba y él trabajaba, comenzamos a conversar sobre sueños. Me contó que siempre quiso viajar a la Ciudad de México, trabajar con libros o educación, no apenas agricultura. Cuando llegó mi turno de hablar, no me pude contener. Todas las frustraciones acumuladas durante casi 2 años comenzaron a salir. Hablé sobre cómo quería haber estudiado, conocido el mundo, cómo me sentía presa. Y entonces dije algo que nunca había admitido, que a veces pensaba que sería mejor estar muerta que vivir de esa forma. Manuel dejó de trabajar y se acercó, puso las manos en mis hombros y dijo: Soledad, no estás muerta. Eres la persona más viva que conozco. Mereces mucho más que esto. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. Comencé a llorar y conté cosas que nunca había dicho a nadie, sobre cómo Evaristo me trataba, sobre las noches de humillación, sobre cómo me sentía sucia y usada. Manuel me abrazó. Fue el primer abrazo cariñoso que recibí desde el matrimonio.
Y en ese momento de vulnerabilidad total, cuando levanté la cabeza para mirarlo, vi en sus ojos el mismo deseo que estaba sintiendo. Sostuvo mi rostro y susurró, quisiera poder sacarte de aquí. Y yo respondí, ya me proteges, eres la única cosa buena en mi vida. Fue entonces que nos besamos por primera vez. Un beso lento, excitante, cargado de meses de tensión acumulada. Un beso que significaba peligro y traición, pero también vida y amor. Esa tarde se transformó en la primera vez en mi vida que el acto físico entre un hombre y una mujer fue algo bonito, placentero, mutuamente deseado. Con Manuel no era un objeto siendo usado, era una mujer siendo amada. Nuestra relación duró casi 2 años después de eso. 2 años de encuentros secretos, siempre con miedo, siempre sabiendo que si Evaristo descubría, sería capaz de matar a los dos. Manuel me trataba como una reina, me traía regalitos pequeños, me escribía cartas que yo quemaba después de leer. Pero en noviembre de 1969, todo se desplomó. Evaristo comenzó a sospechar. Tal vez era la forma como Manuel me miraba o como yo sonreía cuando él estaba cerca. Tal vez porque había dejado de llorar tanto. Una noche, Evaristo me despertó borracho, más borracho de lo que jamás lo había visto. Comenzó a acusarme de traición, de estar echándole el ojo a hombres más jóvenes. Negué todo, pero no me creyó. Esa noche me pegó por primera vez. Y no fue solo una bofetada. Me golpeó con el puño, me pateó, jaló mi cabello con tanta fuerza que arrancó mechones enteros. Pensé que iba a morir en ese cuarto. Al día siguiente, cuando Manuel vio los moretones en mi rostro, se desesperó. Quería confrontar al padre, llevarme lejos, pero le supliqué que no hiciera nada. Si Evaristo confirmaba sus sospechas, mataría a los dos esa misma noche. Manuel y yo decidimos que necesitábamos parar. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero no teníamos opción. Los años siguientes fueron aún más difíciles. Evaristo se volvió aún más controlador y violento. En 1972, descubrí que estaba embarazada. Evaristo se puso feliz, quería un heredero. Durante el embarazo me trató un poco mejor, pero después de que nació Paloma, las golpizas volvieron. En 1974, cuando Paloma tenía 2 años, Evaristo estaba bebiendo aún más. La hacienda no iba bien y descontaba todas las frustraciones conmigo. Las golpizas se volvieron más violentas. Fue en una de esas noches, después de una golpiza particularmente brutal, que me dejó el labio cortado, ojo morado y costillas doliendo, que tomé la decisión que cambiaría todo. Paloma dormía en el cuarto de al lado y me quedé en la cocina temblando de dolor y rabia. Fue entonces que recordé la planta de ricino que crecía en el fondo de la hacienda. Mi abuela siempre decía que las semillas eran muy peligrosas, que podían matar si eran molidas y mezcladas en la comida. Esa noche salí al patio y recogí varias semillas. Pasé la semana siguiente moliéndolas en secreto, transformándolas en un polvo fino que guardé en un potecito pequeño. Mi plan era simple. Mezclaría el polvo en la comida cuando estuviera muy borracho para darse cuenta. La oportunidad surgió un viernes de marzo de 1974. Evaristo llegó completamente ebrio después de perder dinero en el juego. Preparé su platillo favorito, frijoles con chorizo, y mezclé el polvo en el medio. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura que lo escuchaba
superchuchería. Comió todo y se fue a dormir. Me quedé despierta toda la noche esperando que algo pasara, pero nada. El sábado despertó normal, apenas con dolor de cabeza, pero el domingo despertó quejándose de dolor de estómago. Durante el día el dolor empeoró. Vomitó varias veces, tuvo diarrea. El lunes estaba tan viejo que apenas salía de la cama. Durante toda esa semana viví en pánico y culpa. Parte de mí quería confesar y tratar de salvar su vida, pero otra parte estaba aliviada. Finalmente mi pesadilla podría tener fin. Evaristo murió un jueves, exactamente una semana después de comer esa comida. El médico dijo que fue infección intestinal severa, común en esa época, debido a las condiciones sanitarias precarias. Ustedes que me están escuchando, díganme en los comentarios, ¿creen que soy una persona mala? ¿Harían lo mismo si estuvieran en mi situación? A veces me pregunto si tuve opción o si la desesperación me transformó en algo que nunca pensé que podría ser. Lloré en el funeral, no de tristeza, sino de alivio. Finalmente estaba libre. Manuel quedó devastado. A pesar de todo, amaba al padre. Nunca le conté lo que había hecho. ¿Cómo podría? ¿Cómo destruir la memoria que tenía del padre y hacer que supiera que la mujer que una vez amó era una asesina? Después del funeral, Manuel dijo que Paloma y yo podíamos continuar en la hacienda, pero sabía que no podía quedarme ahí. En mayo de 1974, me mudé con Paloma a Oaxaca, donde vivía una prima lejana de mi madre. Conseguí trabajo como costurera y comencé a reconstruir mi vida. Por primera vez en 7 años, era libre para tomar mis propias decisiones. En 1978 conocí a Antonio, un hombre gentil que me trataba con respeto. Nos casamos en 1979 y adoptó a Paloma. Tuvimos 2 hijos más, Miguel en 1980 y Carmen en 1982. Mi vida finalmente estaba completa. Tenía una familia que me amaba, un marido que me respetaba, hijos que me traían alegría, pero el peso de mi secreto nunca me abandonó. A veces despertaba pensando en Evaristo agonizando, preguntándome si había sufrido, si sabía lo que estaba pasando. Antonio murió en 2010 de ataque cardíaco. Tuvimos 31 años juntos y nunca supo la verdad. Me sentí culpable por haber escondido eso, pero aliviada de que hubiera muerto pensando que yo era una persona buena. En 2019, Manuel murió a los 78 años. Fui al funeral en Tehuacán, primera vez que volvía en 45 años. Ver su ataúd me hizo recordar todo: el amor prohibido, el miedo, la culpa, el secreto que nunca conté. Fue en el funeral que descubrí algo que cambió completamente mi perspectiva sobre toda esta historia. La hija de Manuel se acercó a mí después de la ceremonia. Dijo que tenía algo importante que contarme, algo que el padre le pidió que me dijera en caso de que apareciera en el funeral. Fuimos a un café cerca del cementerio y me contó una historia que me dejó en shock. Manuel había descubierto la verdad sobre la muerte de Evaristo poco tiempo después de que pasó. Había encontrado el potecito con el polvo de ricino escondido en mi cuarto cuando fue a recoger mis cosas después de que me mudé. Manuel sabía que yo había matado a su padre, pero la parte más impactante estaba por venir. Manuel nunca me denunció porque él también estaba planeando matar a su propio padre. Evaristo no solo me pegaba a mí, también le pegaba a Manuel desde la infancia. Manuel había crecido con odio profundo hacia el padre
y estaba juntando valor para hacer algo drástico. Cuando Evaristo murió, Manuel se sintió aliviado. Sabía que yo había hecho lo que él no tuvo valor de hacer y me amaba tanto que prefirió cargar ese secreto solo antes que verme presa o juzgada. Durante todos esos años pensé que yo era una asesina. Pensé que había quitado la vida a un hombre que, a pesar de violento, no merecía morir. Pero descubrir que Manuel no solo sabía la verdad, sino que también estaba planeando lo mismo, cambió todo. Hoy, a los 73 años, finalmente puedo dormir en paz. No porque piense que lo que hice fue correcto, sino porque entiendo que a veces las personas son empujadas a situaciones extremas donde no hay salidas fáciles. Evaristo era un hombre violento que destrozó mi infancia y juventud. Me quitó la inocencia, la dignidad y casi me quitó las ganas de vivir. Tal vez merecía una segunda oportunidad. Tal vez debería haber tratado de huir, pero era una niña de 22 años con una hija pequeña, sin dinero, sin familia que me apoyara, sin opciones. ¿Lo que hice fue malo? Probablemente, pero fue la única salida que pude ver en aquella época. Y descubrir que Manuel entendía eso, que también había llegado a la misma conclusión, me dio una paz que no tenía desde hacía 50 años. Mis hijos y nietos nunca van a saber esta historia. Voy a llevar este secreto a la tumba, junto con la certeza de que, a pesar de todo, logré construir una vida buena después de ese periodo sombrío. A veces, cuando miro hacia atrás, pienso que tal vez mi vida comenzó de verdad ese día, en 1974, cuando Evaristo murió. Todo lo que vino antes fue apenas preparación para la mujer en que me convertiría después. Y ustedes que me están escuchando, espero que nunca necesiten tomar las decisiones que tuve que tomar. Espero que nunca se sientan tan acorralados que la única salida parezca ser hacerle daño a otra persona. Pero si un día se encuentran en una situación sin salida, acuérdense de que siempre hay una forma de empezar de nuevo. Siempre hay una oportunidad de construir algo bueno a partir de las cenizas de lo que fue destruido. Soy Soledad. Tengo 73 años y esta es mi historia. Un secreto que guardé por casi 50 años y que ahora finalmente logré compartir con ustedes. Tal vez contar esta historia no cambie nada para ustedes, pero para mí significa que no voy a morir sola con este peso. Ustedes que me escucharon hasta aquí, ahora forman parte de esta historia también. Y eso, en alguna forma extraña, me trae paz. Aquí en el canal contamos historias reales, historias de personas de verdad que vivieron momentos intensos, difíciles, hermosos, o incluso secretos que se guardaron durante toda una vida. Si tú tienes una historia así, o conoces a alguien que lleva algo en el pecho y necesita desahogarse, escríbenos. El correo está en la descripción del video. Será un placer contar tu historia con todo el cariño y respeto del mundo. A veces, solo abrir el corazón ya ayuda mucho. ¿A quien ha guardado tanto dentro de sí? Y si esta historia te tocó de alguna manera, déjale un like y compártela con alguien que necesite escucharla. A veces, una historia como la que acabas de ver puede darle fuerza a alguien que necesita hablar su propia verdad. Y si tú viviste algo parecido, los comentarios están abiertos. Este es un espacio seguro para escucharnos y apoyarnos mutuamente.